Hola gente, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Reaper the Night. Hoy con un nuevo video, el resumen de Capitán América, el primer Vengador. En el presente, unos científicos de la organización llamada SHIELD se encontraban en el Ártico cuando descubren los restos de un avión sepultado en el hielo. Entonces ellos entran en el avión y se encuentran con un objeto circular metálico congelado de color rojo, blanco y azul con una estrella blanca en el centro. Entonces el encargado de ese grupo menciona que era lo que estaban buscando. En marzo de 1942, el oficial nazi Johan Schmidt y sus hombres entran a la ciudad de Tønsberg en una Noruega ocupada por los nazis, para robar una misteriosa reliquia llamada el Tesseracto, que posee poderes incalculables. Mientras tanto, en Nueva York, Steve Rogers es rechazado por el reclutamiento militar de la Segunda Guerra Mundial debido a varios problemas de salud física. Mientras asiste a una exhibición de futuras tecnologías con su amigo el Sto. James Bucky Barnes, Rogers nuevamente trata de enlistarse. Al escuchar la conversación de este con Barnes sobre su deseo de ayudar en la guerra, el Dr. Abraham Erskine le permite unirse al ejército. Rogers es reclutado para la Reserva Científica Estratégica como parte de un experimento de supersoldado bajo el mando del Dr. Erskine, el coronel Chester Phillips y la agente británica Margaret Peggy Carter. Phillips no está convencido por las afirmaciones de Erskine sobre que Rogers sea la elección correcta para el procedimiento, pero cede después de verlo cometer un acto de valentía abnegada con una granada de mano falsa. La noche anterior al tratamiento, Erskine le revela a Rogers que Schmidt se sometió a una versión imperfecta del procedimiento y sufrió efectos secundarios permanentes. De vuelta en Europa, Schmidt y el Dr. Arnim Zola experimentan con la energía que contiene el Tesseracto y consiguen estabilizar su incalculable poder para así impulsar todos y cada uno de los inventos de Zola y crear armas de destrucción mucho más avanzadas, montando una ofensiva que cambiará todo el curso de la guerra y al mismo tiempo del mundo. Schmidt descubre la ubicación de Erskine y envía a un asesino a matarlo. En los Estados Unidos somete a Rogers al tratamiento del supersoldado, inyectándole un suero especial y dosificándolo con Victarrayos. Después de emerger del experimento más alto y musculoso, uno de los presentes mata al Dr. Erskine, revelándose como el asesino de Schmidt, Heinz Krüger. Rogers lo persigue y captura, pero el asesino evita que lo interroguen suicidándose con una cápsula de cianuro. Con el Dr. Erskine muerto y su fórmula de supersoldado perdida, el senador estadounidense Brandt hace que Rogers viaje por la nación en un colorido disfraz como el Capitán América para promover los bonos de guerra, en vez de permitir que los científicos lo estudien e intenten redescubrir la fórmula de Erskine. En 1943, mientras está de viaje en Italia actuando para soldados activos, Rogers se entera de que la unidad de Barnes ha desaparecido en acción en una batalla contra las fuerzas de Schmidt. Negándose a creer que Barnes está muerto, Rogers hace que Carter y el ingeniero Howard Stark lo lleven volando tras líneas enemigas para montar un intento de rescate individual. Rogers se infiltra en la fortaleza de la organización de Schmidt, Hydra, liberando a Barnes y otros prisioneros. Rogers confronta a Schmidt, quien se quita su máscara, revelando un rostro rojo cadavérico que le valió el sobrenombre Red Skull. Escapa y Rogers regresa a la base con los soldados liberados. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte y comenta, es muy importante saber tu opinión. Esto es Reaper the Night.